Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío Rojas, soy músico profesional y hace más de 10 años que me dedico a dar clases de canto. Se me ocurrió generar un espacio donde podamos hablar de temas como técnica, vocalización, pero además también involucrar a profesionales que estén relacionados con la voz. Como primera entrevistada está Silvana Rosiak, que es fonoaudióloga y nos va a hablar un poco sobre la higiene vocal y el cuidado de la voz. Los dejo con ella para que se presente. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Silvana Rosiak, soy licenciada en fonoaudiología, me formé en lo que es la rehabilitación de la voz y también en el entrenamiento de la voz, tanto cantada como hablada. Tuve la oportunidad de estar trabajando y acompañando a cantantes, a locutores, a profesionales de la voz como docentes que tienen una carga vocal importante y bueno, me encanta. Me encanta también este nexo entre la música y el canto, la música y la fonoaudiología y todo lo que desde la fonoaudiología uno puede aportar para potenciar la voz que tanto nos gusta y que tanto la amamos y la cuidamos para poder cantar. Para empezar, vamos a hablar de algo que se llama higiene vocal. ¿Cómo definirías la higiene vocal? Y la higiene vocal es un conjunto de herramientas, de hábitos saludables que la idea es que cada uno de nosotros podamos tener para cuidar justamente el instrumento que en nuestro caso como cantantes, ¿no? Pero a todos como personas nos toca de cerca el cuidar nuestra voz a través de este conjunto de hábitos, ¿sí? Que entonces sería como diferentes actividades que me van llevando a mantener mi voz de manera saludable. Perfecto. Y decime una cosa entonces, para empezar, ¿quiénes son los que deberían prestarle atención a lo que es la higiene vocal? Y si uno piensa que todos tenemos una voz y nos comunicamos con esta voz y que es parte de nosotros y nos representa, uno diríamos, bueno, todos, ¿no? Cuidar en cuanto, bueno, más adelante vamos a charlar, ¿no? Pero el tema de la hidratación, el cuidado, el descanso, cuidarnos de forma integral, pero pensamos también a aquellos que realmente necesitan y que debieran tener en cuenta un entrenamiento y un cuidado vocal son los profesionales de la voz. Como les mencionaba anteriormente, los docentes, los cantantes, los locutores, un abogado inclusive tiene que estar defendiendo una causa, un comerciante si está en atención al público, un telemarketer, todo aquel que utiliza su voz como herramienta de trabajo y todo aquel que quiera entrenar y potenciar su voz también. Correcto, o sea que no nos limitamos solamente a los profesionales, cuando pensamos en cantantes o locutores y de repente hay otras actividades que obviamente requieren de prestarle atención. Cualquiera que esté utilizando su voz como medio para trabajo tiene que prestarle atención, ¿no? Claro, solemos como darnos cuenta de lo importante que es nuestra voz cuando empieza a fallar de alguna manera, ¿no? Cuando empezamos a escucharla con poco volumen, la primera consulta es, no sé, siento que mi voz no es la misma, la siento como rasposa, y es ahí donde prestamos atención y decimos, mirá qué importante que es la salud vocal. Tal cual. Bien, y te hago una consulta entonces, hablando un poco de eso. ¿Cuáles son, digamos, los hábitos básicos que forman parte de una buena higiene vocal? Bien, como en primer nivel ahí tenemos la hidratación, ¿no? En primer punto. La hidratación a nivel integral, a nivel sistémico. Nosotros cuando hablamos de hidratación vamos después a hacer distinción que hay una hidratación más de tipo sistémica, la que yo voy manteniendo durante todo el día a través de la ingesta de líquidos, pero también mantener los espacios hidratados, humidificados, tener a la mano quizás herramientas. Eso es primer punto, ¿no? Un buen descanso. Cuando hablamos de la voz hablamos de músculos, que son los pliegues vocales, ¿sí? Y los músculos necesitan el descanso, necesitan no solo los músculos vocales, sino todo en su conjunto. Nosotros como personas necesitamos tener tiempo de descanso, de ocio, de poder recrearnos para poder seguir avanzando. Eso sería como segundo punto. Entonces dije una buena hidratación, un buen descanso. Mantener y en cuanto a la hidratación, digamos, si yo voy a usar mucho mi voz en algún momento, ¿conviene hidratarme previamente o durante el uso de la voz? Sí, clave, es muy importante.
como mencionabas hace un ratito, tenemos esta hidratación de tipo sistémica, ¿no? Y a veces creemos de, bueno, tengo siempre mi vasito de agua al momento de tener que dar clases. Y la verdad es que uno ya puede arrancar a la mañana, ir tomando agua en el transcurso de la mañana, al mediodía, y manteniendo ya una base de hidratación estable para el organismo. Tenemos que pensar también que el organismo va a sacar esa ingesta de agua, primero lo va a llevar a los órganos vitales, va a llevar al cerebro, al corazón, ¿sí? Y lo último llega a las mucosas, al cabello, a las uñas, ¿sí? Y las cuerdas vocales tienen un componente muy importante que es la mucosa de la cuerda vocal que necesita estar hidratada. Entonces, es elemental mantenerse hidratado durante todo el día. Y como mencionaba, si necesito un extra, me fijo en el ambiente a ver qué otra cosa puedo hacer para ayudar a que ese ambiente no esté seco ni irritable para la calidad vocal, ¿no? O sea, ¿vos recomendarías, por ejemplo, para la voz el uso de vapores o humidificadores? Sí, la cuestión es la siguiente, no de manera regular porque, a ver, pensamos que cuando uno crea quizás la dependencia del uso es cuando ya hay que empezar a prestar atención. Lo ideal sería poder mantener una hidratación de tipo sistémica por la ingesta de líquidos y ir ventilando los espacios, ¿sí? Tener ese momento de poder chequear a ver si está alta la calefacción, quizá la temperatura, ventilar los ambientes, pero sí, si vemos que a veces no podemos competir con el ambiente, a veces trabajamos en lugares donde son muy secos y el agua que yo ingiero no me alcanza para mantener esa hidratación, sí, acompañarás con, como te digo, un humidificador, con un aparato para nebulizar, para hacer vapores, ¿sí? Eso es muy importante, porque tenemos que pensar que también internamente toda la mucosa que recubre nuestro tracto vocal está requiriendo. Y eso que vos comentabas va directo, no va a pasar a los órganos vitales y todo lo demás, va directo. O sea, cuando tomamos agüita, el cuerpo tiene su prioridad, primero órganos vitales, después por último la mucosa, o sea que también el uso de estos humidificadores, estos vapores, entonces por lo menos ayudan a hacer un contacto más directo, ¿no? Eso, tal cual. Yo lo que siempre recomiendo es que, bueno, no crear esa dependencia, pero de igual manera ayuda muchísimo, ¿sí? Tener ahí a la mano el para hacerse los vapores ayuda un montón. Inclusive yo le indico a veces a los pacientes, estás en tu momento, en la ducha, y estás con el vaporcito calentito, te tomás el momento, inspirás, ese vaporcito va directo y humidifica todo lo que es el tracto vocal. Entonces, me parece genial también ese aporte. O sea que también podemos aprovechar la ducha ya que estamos ahí, ¿no? Sí. Y el vapor de la ducha mismo. Bueno, entonces nada de duchas muy heladas, así podemos generar un poco de vapor. Aprovechamos ahora la temporada de invierno. Sí, tal cual, hay que aprovechar. Y decime, ¿hay algunas sustancias, o sea, algunas bebidas que convenga evitar, ¿no? Si uno quiere mantener una voz sana. Sí, en su justo equilibrio, ¿sí? Ya son muy conocido que, por ejemplo, el alcohol es un deshidratante, ¿sí? Y muchas veces es difícil equilibrar cuando quizás estamos en un concierto o estamos en un momento donde estamos en un bar y, bueno, estamos con amigos y demás. Bueno, mantener un equilibrio. Si quiero tomar un trago, tomar una bebida con contenido alcohólico, bueno, lo voy ayudando con un vasito de agua. Lo mismo con las infusiones, como por ejemplo el café, el mate, ¿sí? Todas estas infusiones, a veces mismo en su temperatura, terminan siendo perjudicial, pero en sí el componente de la cafeína y el componente de la yerba mate tienden a ser más diuréticos, a ser deshidratantes, ¿sí? Y entonces nosotros estamos queriendo mantener una hidratación en el cuerpo de manera sistémica y quizás nos va a contrarrestar. Entonces ahí mantener ese equilibrio, ¿sí? No que suspenda, porque también es que es una vida que no puedo tomar esto y no puedo hacer lo otro, sino que de poder ir regulando y sobre todo priorizando. Si yo sé que ese día tengo que presentar un show, si yo sé que ese día tengo una demanda
vocal importante, bueno, ese día empiezo a hidratarme desde temprano. Ese día, bueno, empiezo a tener en cuenta de no bajarme 2 termos, sino empezar a regular y siempre acompañar con un vaso de agua esas infusiones. Perfecto, o sea que ese hábito que tienen algunos músicos de tener el alcohol muy cerca antes de tocar o mientras están tocando, mejor que el agua no hay, sería. Tal cual, hay como muchos mitos alrededor, ¿sí? Esto de, bueno, me voy a tomar un poquitito, una medidita de coñac para calentar la garganta, y la verdad es que no funciona de esa manera. Hay un mito ahí, ¿no? Sí. Lo mismo que, bueno, ya sería irnos, pero bueno, esto bueno, el caramelito de jengibre que me va a abrir. Hay muchas cosas que, bueno, como personas a veces queremos buscar la manera quizá más sencilla para nosotros de encontrar ahí una salida, pero la verdad que no hay nada mejor como una buena hidratación, y si queremos precalentar cuerdas vocales, un buen tiempo de entrenamiento vocal. Exacto, o sea, eso es lo mejor que se puede hacer en esos casos, ¿no? O sea que para calentar la voz, entrenamiento vocal, ¿no? Una buena vocalización. Así es, tomarnos el tiempo de, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando, bueno, justo esto es en cuanto a cantantes, pero estamos hablando en base a alguien como un locutor, por ejemplo. Bueno, preparar el discurso que vamos a dar, preparar no solamente calentar que es vocal, preparar todo lo que es la musculatura. En el canto se da esto, uno prepara una vocalización ya acorde a la dificultad que va a tener esa canción o el repertorio que uno está preparando. Entonces me tomo el tiempo y entre canción y canción voy tomando el agua, no voy perdiendo esa hidratación sistémica de la que te comentaba. Claro, exacto. ¿Y qué otros hábitos del día a día son los que afectan de manera positiva o negativamente a la voz? Bien, de manera, vamos con los negativos y después te digo los positivos. Sí. Bueno, de manera negativa, bueno, como mencionaba, ¿no? El hecho de que quizás me levanto a la mañana y lo primero que hago es, bueno, tomarme mate, quizás no me hidraté, quizás también tener muy en cuenta el descanso. Es muy importante el descanso que tengo durante y que no sea interrupto, porque por ahí uno habla con las personas, con los pacientes, y te dicen, no, yo descanso, y en ese descanso está teniendo 4 veces que se ha levantado y se ha desvelado, entonces no es un descanso continuo, es muy importante. También sumar el movimiento corporal, el poder moverse, estar en un estado también de ejercitación. No te digo ser un ultradeportista, pero mantenerse en movimiento, ¿sí? Porque la voz no está alejada del cuerpo, la voz es parte de nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos tensos y quizás estamos todo el día en la computadora, empieza a generarse esa tensión. La laringe se encuentra suspendida en un conjunto de músculos que la hacen mantenerse flexible, móvil, y es muy importante mantener el cuerpo también ágil, flexible. Claro. ¿Sí? Y no como poner en punto ahí. Hay muchas veces que llevamos la atención todo sí, a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tener esos tiempos de distensión. Y entonces decíamos, cosas que perjudican, bueno, ambientes que tengan sustancias o que emanen sustancias tóxicas, como por ejemplo humo, lugares donde están muy cerrados, muy oscuros, evitar consumir o estar cerca de lugares donde está el humo del tabaco, ¿sí? Del cannabis, porque sabemos que así como ingresa ese vaporcito y va a cuerdas vocales, de lo que yo les decía, del agua que hidrata, así también entra el humo y es tóxico para esa capa superficial de las cuerdas, ¿sí? Otro agente nocivo también pudiera ser el grito, ¿sí? El acostumbrarnos a gritar en el ambiente de trabajo, y más si tengo un ruido de fondo. Quizás uno piensa, es re inofensivo, estoy en un recital y charlando con una amiga y tengo el ruido de fondo detrás, pero en realidad siempre estoy hablando por encima del ruido y estoy forzando sin darme cuenta, ¿no? Son pequeñas cositas que lo damos por sentado como, bueno, puede pasar, pero si después se van quedando como crónicas, terminan cansando y fatigando nuestras cuerdas vocales. Y positivo me decías, ¿no? Sí, exacto. Bueno, valga la redundancia, una buena hidratación, un buen descanso. Si somos cantantes,
tener pensado el repertorio, ¿no? No irnos más de lo que quizás no estuvimos entrenando, no querer alcanzar la cima en una sola corrida, ¿sí? Ser muy atentos, perceptivos de cuando empezamos a sentirnos mal, si sentimos tensiones, de no querer llegar como forzando esa nota, estar atentos a qué está diciendo nuestro cuerpo, ¿no? Y esto, de ir sumando quizás cuestiones o pequeñas modificaciones que me pueden llevar a que mi voz tenga una vida más saludable, ¿no? Y sostenible en el tiempo, que es lo más importante, ¿sí? Y lo que te iba a decir es, por ejemplo, cuando nosotros, yo como profesora de canto siempre estoy hablando del tema de la vocalización, que es importante obviamente para que se pueda utilizar bien el instrumento, ¿no? Pero ahora de repente a veces me comentan esto que vos decías, ¿no? Estoy en mi casa. Y a veces en las casas se olvidan la parte de la vocalización o de que tiene que estar esa cuerda media trabajada y no en frío como para mandarse, ¿no? Y de repente dicen, uy, me empezó a doler un poquito acá, o sentí como que había una presión como acá, y de repente la primera vez que la canción la canté muy bien, ya la segunda me costaba hasta llegar a esas notas que antes de la primera llegué, ¿no? Entonces digo, ¿qué señales hay en nuestro cuerpo que nos indican que estamos forzando la voz, ¿no? Bien, como vos decías, puedes sentir quizás algunos tironeos, empezar a escuchar que quizás se quiebra la voz en esos agudos, cuando lo venía haciendo bien. En clase de canto no me pasa esto, pero acá en casa se me quiebra. Y quizás en clase de canto está el ojo del otro, del profe, que se va fijando, va mirando la corporalidad y se va fijando que quizás no estoy levantando para arriba. Entonces voy viendo, voy sintiendo tensiones en toda la zona de la garganta. Quizás a veces se refleja como picazón, como un apretón en la garganta, y es como que siento un nudo en la garganta. A veces no me pasa, y que va más allá de tener una laringitis o una faringitis, habla de síntomas de tensión, ¿sí? Volviendo al anterior, y algo que no quiero dejar pasar y que es muy clave, viste cómo me preguntabas qué cosas hacen mal, ¿no? A la voz. Sí. El carraspeo. Y ahí yo te voy a unir así como un puente a lo que me acabaste de preguntar. El carraspeo es un agente muy nocivo. ¿Qué es el carraspeo? Es el aclarar la garganta. A veces estamos hablando, dando clases y empezamos... y ahí te lo estoy haciendo suave, ¿no? Pero sí, claro. Y empieza, ¿no? Te iba a decir, vamos a imitar lo que es el carraspeo por si alguien tiene dudas, pero lo vamos a hacer en un tono suave. Pero me sucede en las clases con alumnos que no vienen en tono suave. Dicen, a ver, espera. Y empiezan con todo. Y empiezan, ¿no? Sí, tal cual, porque uno que ya empieza a ser más consciente, y eso le quiero transmitir a los que están escuchando, cuando uno carraspea, cuando uno hace que uno piensa que está aclarando la garganta, ¿no? Los pliegues vocales que sabemos que están dispuestas de esta forma, ¿sí? No contactan de forma armoniosa cuando estamos hablando, cuando estamos cantando, que decimos, no, hacen y se golpean, y esa membrana que la veníamos hidratando y que la queríamos mantener linda y apta para el canto, se empieza a golpear, y eso es un agente muy nocivo que está muy incorporado dentro de nosotros y que tenemos que empezar a desandar, porque es una de las primeras cosas que se dice en sesión. Y además la persona viene ya con esa cuestión de siento como esto también a tener en cuenta, ¿no? Y ahí te hago el puente. Siento moco en garganta, siento como una constante molestia, ¿sí? No puedo tragar, ¿no? Sería no puedo tragar. Sí. Cuesta tragar. Y bueno, estamos hablando del mismo sistema que están en acciones compartidas, ¿no? Tenemos la laringe, que está unida en relación directa con el tracto vocal, la parte respiratoria, pero por detrás está todo el sistema que es de la deglución, y se conectan y trabajan juntos. Entonces puedo sentir un nudo en la garganta y puedo sentir dificultad también al tragar. Entonces ahí viene ese puente que te digo del carraspeo, ¿sí? Sentimos molestia en garganta porque quizás no venimos manteniendo una buena hidratación, quizás, te hago otro puente, quizás no venimos alimentando con comidas muy picantes,
agentes también nocivos para nuestra voz, irritantes de mucosa, irritantes del estómago, y eso también genera todo un ardor en la zona. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Vos me decías que... ¿Me refrescás ahí la pregunta, la anterior? ¿Qué podría indicarnos que nosotros estamos forzando a nuestra voz? Forzando. Bueno, tener en cuenta esta postura. Siempre para arriba, así, me va a dar indicación de que muchas veces quiero llegar a un agudo. Sí. Y tironeo. Y no necesitaría yo tironear el cuello para llegar a un agudo. Entonces, esas pequeñas cosas, después sí, picazón, como que me hinca, dificultad para tragar, molestia de mucosidad en garganta, ¿sí? Cansancio, tensión no solo acá, sino que se irradia a través de los trapecios, ¿sí? Que se irradia a través de los hombros, ¿sí? Eso y es... la voz característica empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a generarse una voz que estaba como re armoniosa, empieza a generar como más aireada, así como con más escape, ¿viste? Entonces, este escape de aire con el que a veces nos cruzamos, por ejemplo, me pasa cuando doy clases a algún alumno, entonces inmediatamente le digo, creo que deberías consultar con un profesional porque a veces corresponde a que no se animan a cantar tanto la nota, entonces juegan un poco con, no me voy del todo, no atino del todo, o tiro un poquito más de aire, bajo un poco más el volumen, porque bueno, estoy tímido con el asunto, ¿no? Pero de repente, si en lo cotidiano, cuando hablan, ya también se registra un escape de aire, que a veces suele suceder, ¿no? Eso es un indicativo, ¿no? De decir, bueno, quizás tengo que consultar con alguien porque no es normal hablar con escape de aire. Claro, nosotros nos guiamos por lo que dice la Sociedad Argentina de la Voz, la Organización Mundial de la Salud, que dice que entre una difonía que se instala entre 10 y 15 días, es necesario consultar. ¿Y a qué llamamos difonía? La voz difónica es una voz que tiene poca potencia, que tiene pérdida empieza a escucharse con mucho escape porque las cuerdas vocales, en vez de contactar de forma pareja y armoniosa, empiezan a dejar un espacio entre ellas dos, y hay que ver por qué se genera ese espacio. Y acá algo muy importante, no asustarse con el diagnóstico que generalmente aparece, que es el hiatus. No, vine a rehabilitación porque tengo un hiatus. Sí, estás teniendo un pequeño escape de abertura entre dos cuerdas vocales. Hay que ver qué te está generando y cómo trabajar. En sí, cuando hablamos de hiatus, no es un diagnóstico en sí, sino es la consecuencia de algo que está pasando por compensaciones que está realizando esa persona. Entonces, ese escape me va a dar acústicamente una voz con una turbulencia, que puede ser nada más un escape de aire pero también puede ser con una turbulencia como como más grosera, esa turbulencia como sería como más ronca, que sería como, ¿sí? Y ya me empieza a hablar a mí de que algo más está sucediendo en cuerdas vocales. No para asustarse, sí, pero para empezar a prestar atención de que sí, sería interesante que veas a un otorrino. Ok, o sea, con nosotros aparece esto del hiatus, que sí se escucha mucho con los cantantes y los que usan la voz, no sería como una referencia de que no estamos utilizando, aparece este diagnóstico sería, o un indicativo, pero sería que no estamos utilizando de manera correcta la voz, y hay que ver en qué ámbito o de qué modo es que llega ese hiatus, o sea, qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana que hace que estas cuerdas ya, o sea, como vos decís, no se puedan juntar, ¿no? Claro, que no se puedan contactar, igual tener en cuenta, por eso es un mundo, ¿sí? Porque vos también hay que tener en cuenta que la voz de la mujer, la estructura laríngea de la mujer, puede tender a tener un espacio entre cuerdas vocales, ¿no? Es como muy técnico lo que voy a decir, pero tiende a veces a tener un espacio que le genera un poco de escape a nivel posterior, y que eso es totalmente fisiológico. Entonces el ojo que mira ese estudio tiene que entender que en ocasiones puede ser que la laringe se encuentre un hiatus, pero que no signifique patología en sí. Bien. Entonces, por eso digo, lo primero, ante la duda y ante lo que escucho, consulta a un médico especialista en laringe, que es el otorrinolaringólogo.
Exacto, perfecto. Entonces, habíamos hablado de algunos indicativos, pero ¿deberíamos todos consultar de manera regular a un especialista o solo con algunos casos en particular o cuando siento que hay algo que se corre de lo normal, ¿no? Digamos, estoy perdiendo la voz todo el tiempo o me duele. O podría yo decir, bueno, una vez al año, así como uno va al oculista o se hace chequeo médico, dice, también me voy al fonoaudiólogo o me voy a ver las cuerdas vocales o... Y mira, eso que mencionás de una vez al año es ideal, pero es acá lo importante es qué uso haces de tu voz, ¿no? Sos un profesional de la voz, utilizás tu voz como medio de herramienta de trabajo, sos docente, sos locutor, como decíamos, ¿no? Un telemarketer. Estás todo el tiempo hablando y quizás, sí, una vez al año un chequeo para ver cómo está y cómo la mantenés en el tiempo de manera saludable. Pero también es cierto que quizás uno no presta atención porque dice, bueno, yo no soy profesional de la voz, pero empiezo a sostener en el tiempo una disfonía, como decíamos hoy, prolongada de más de 10, 15 días. Y algo me suena mal, la gente que me rodea me dice, te escucho rara, parece que no pasa nunca esa gripe que tenés, después de esta gripe te escucho rara y ya tu voz no es la misma. Y ahí sí, ¿no? Acudir a un profesional otorrino, que siempre hablamos de trabajar en conjunto con Fono, porque fonoaudiología es la parte de la mesa, de la ecuación que sostiene lo que es la rehabilitación vocal. Entonces nosotros, al entender cómo funciona el aparato vocal, cómo funciona el aparato fonador, ayudamos para que rehabilite, ¿no? Para que esa persona salga adelante y pueda superar. Pero lo ideal sí sería que, por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo puntual. Yo no me dedico en nada al uso vocal, no soy ningún profesional de la voz, soy un taxista, ¿no? Bien. Y de un momento para el otro, mi voz cambió, ¿sí? Y yo me empiezo a escuchar raro, siento que me pesa, que me cansa, que necesito más aire para producir mi voz, que me empieza a picar. Y bueno, 10 días sigue igual, no es nada congestión, no es que estoy con una cuestión de alergia ni nada, acudo a un médico. Porque inclusive no es que estabas utilizando tu voz a una gran exposición o demanda y notaste un cambio en la calidad vocal, ¿no? Te doy otro ejemplo, ¿no? Estoy atendiendo al público y vengo 10 años trabajando en atención al público y la demanda que me ejerce no me significa a mí una carga y nunca estuve difónica, ¿sí? Durante 10 años. Pero da la casualidad que salgo en un proceso congestivo, un proceso de inflamación de vías aéreas y después recaigo en una difonía que perdura, ¿no? Acudo a un profesional médico, porque quizás en ese transcurso se me ha irritado la mucosa de la cuerda vocal, ¿sí? Entonces, ni te digo ser exagerado, de ir todo el tiempo, pero sí, si utilizamos la voz, una vez al año sería ideal, y si no la utilizamos, pero empezamos a notar cambios en nuestra calidad vocal o esfuerzo, como hablábamos, acudir a un médico otorrino. O sea que también, por ejemplo, los telemarketers, a estar atentos, que son los que más usan la voz, por ejemplo, los que están en venta, los que están ahí en los call centers, ¿no? Call centers. Claro, total, porque imagínate, bueno, yo cuando era muy, muy, muy joven, pero mi primer trabajo fue ser telemarketer y utilizaba los auriculares. Entonces uno se aísla del entorno y muchas veces levanta la voz. Entonces necesariamente hidratación, tener esos momentos de estiramiento, de elongación, ¿sí? De poder un poquito estirar cuello, volver de nuevo a la silla y estar atenta a la calidad vocal, ¿sí? Eso es fundamental, ¿no? Claro, a escucharse uno mismo y esto que vos decís, ¿no? Que yo lo he escuchado muchas veces. Yo antes sentía que tenía como la voz más aguda y con el tiempo por ahí piensan que lo que es como si fuese como el paso del tiempo, ¿no? Como uno va envejeciendo, capaz que las cuerdas un poco se cambian, ¿no? Entonces te dicen, yo antes tenía la voz un poco más aguda. Ahora hay canciones que ya, por ejemplo, en el caso de mis alumnos, no me quedan tan cómodas, pero otras más graves, sí. Entonces ahí uno debería decir, bueno, creo que esto no corresponde a algo de la edad, sino que tiene, o por lo menos chequemos que no sea otra cosa, ¿no? Sí,
Tal cual, porque hablamos nuevamente de músculos y siempre nos quedamos en las frecuencias que no son cómodas, las graves. ¿Qué está pasando con la flexibilidad de ese pliegue vocal, no? El ir a los agudos y el tener la voz un poquito más musical nos va a hablar de una voz saludable. Exacto. ¿Sí? Entonces eso también, sí, quizás antes teníamos una musicalidad y idas y vuelta en, no sé, en hacerte una pregunta o en un saludo, ¿no? Hola, ¿cómo andás? ¿Y cuánto tiempo? ¿No? Estoy haciendo esto. Y después quizás empecé a tener la voz como más plana, más grave, y ya no volvía a ese saludo que tenía antes. Entonces también ahí tener en cuenta bueno, mi voz ya cambió, no es la misma. Mirá qué interesante, porque por ahí eso no lo podríamos asociar, ¿no? Sería como nos volvemos un poco menos expresivos con la voz, ¿no? De repente, un poco más ahí como planchados, entonces eso nos podría indicar que, bueno, hay algo, ¿no? Ahí. Sí, no para asustarse, pero sí pensar, pero si yo pienso, ¿no? Antes yo tenía esa flexibilidad, ¿y qué pasó? Que ahora me quedo siempre en los más graves. Y acá también hay un mito en cuanto a ¿cómo? Qué importante los mitos, sí. No, sí. Hay un mito en cuanto a, ok, estoy mal de la voz, voy a hablar bajo porque es lo más cómodo y me quedo acá porque me relaja. Y la verdad que internamente no relaja, tensa más los pliegues, los vuelve cortitos, los vuelve más tensos. Entonces, lo que te decía antes, hablo de salud vocal, hablo de que ese músculo puede elongarse, puede moverse, puede darme agudos, puede darme graves, ¿sí? Y que yo estoy con un pliegue vocal flexible, ¿sí? Que si bien yo elijo hablar quizás en un tono más monótono, quizás yo pueda elegir hablar, pero cuando yo quiero decir, hola, ¿qué tal? Mi voz me responde. Exacto, tal cual. O sea, esas son como, es muy interesante ahora tenerlo muy en cuenta, sobre todo, bueno, porque a veces las personas se están entrenando por lo que ven en las redes o por lo que ven de alguna vocalización que uno, a mí me gusta que yo subo y muestro cómo son las vocalizaciones con mis alumnos y demás, y yo veo por ahí que las guardan las vocalizaciones, ¿no? Entonces digo, bueno, pero no sé si es que las guardan porque les gusta escuchar o les gusta ver o las guardan porque las quieren poner en práctica, pero siempre me parece que hay que guardar una prudencia, ¿no? Con aquellas cosas que intentamos hacer. Si nos gusta cantar, por ejemplo, pero no lo tomamos como un hobby, o nos gusta ver vocalizaciones, igual siempre hay que tener como una precaución con nuestra voz, ¿no? Un cuidado porque quizás ignoramos algunas cosas o no estamos muy duchos con lo que escuchamos, con esto que repetimos, entonces quizás al no tener este feedback, no, por ahí estamos también utilizando mal el recurso, ¿no? Sí, pasa muchísimo, en las redes pasa muchísimo. Y uno guarda y uno se da cuenta que por ahí tiene más vista lo que es rápido y lo que quizás me da un resultado rápido. Pero la verdad es que la voz requiere de un proceso de entrenamiento, un proceso de cuidado vocal, que cuando un profesor de canto, un fonoaudiólogo que entrena y que rehabilita, está dando una sesión, lo pensó específicamente para esa persona, es una artesanía, por así decirlo, ir viendo, bueno, le voy a preparar esta vocalización porque esta persona tiene tal extensión vocal, llega de tal a tal nota, bueno, esta persona quizás tiende a tensar más en tal nota, entonces no le voy a hacer pasar por acá, o sí, vamos a trabajar por acá con otra técnica. Entonces, uno que mira del otro lado de la pantalla dice, bueno, lo guardo, me va a servir. Y puede que sí, pero en su gran mayoría quizás no, porque no fue pensado y diseñado para vos, ¿viste? Y acá quiero hacer como un pequeño paréntesis, ya que mencionaba las redes. En redes muchas veces circula la utilización de tubos para lo que es el entrenamiento vocal. Y no que no sirvan, porque no, son excelentes y se trabaja lo que es la técnica del tracto vocal semiocluido, ¿sí? Eso se trabaja. Pero ¿qué sucede? Lo tenemos que hacer con un profesional que sepa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la medida del tubo, de la longitud, del diámetro, si es con agua, si es sin agua y demás, va a influir directamente en cómo se contactan esas cuerdas vocales que yo les comentaba antes.
Y si no es con un ojo que está entrenado en ver y en un oído que está entrenado en escuchar si esa voz está tensando, quizás se puede volver perjudicial. Esa persona venía sin ningún tipo de patología y sale con patologías de ese entrenamiento, ¿no? Claro, porque de repente quizás le imprime más aire, porque bueno, hay un tubo, se sienten las burbujas, de remás se hace esta utilización de que por ahí aire de más o se utiliza fuerza, y ahí un poco se puede perjudicar. Bueno, por ahí venía sano y de repente algo que tenía que generar como seguir, o sea, ayudando, lo termina perjudicando. Tal cual. Entonces, en conclusión, mi recomendación es filtrar lo que uno ve, ¿a través de qué? A través del ojo de un profesional. Entonces, ¿querés entrenar tu voz? Sos cantante, ¿querés entrenar? Bien, acudí a un profesional docente en música, pero que esté formado, ¿no? Que sepa de fisiología, que sepa de anatomía, del aparato fonador, sepa de técnicas. Necesitas rehabilitar tu voz porque te dijeron tal o cual diagnóstico, no acudas simplemente a un entrenador vocal, acudí a un fonoaudiólogo que está especializado en escuchás tu voz rara, no te automediques, anda directamente al médico para que te analice y se fije qué está pasando en cuerdas vocales, ¿no? Como eso serían como las recomendaciones. Esto que decís, ¿no? Digamos, si alguien se halla con una patología o siente que hay algo particular en su voz, que no piense o recurra directamente a un profe de canto pensando que con las vocalizaciones lo va a ayudar, sino es preferible antes pasar por, claro, un profesional que le diga, no, primero veamos bien este tema, ¿no? Es eso, ¿no? Digamos que el profe de canto no es podrías decir, no es un reeducador vocal, digamos. Claro, el profe de canto, y bueno, vos sos profe de canto, ahí me vas a saber corregir, está justamente formado en técnica vocal, en diferentes técnicas y en cómo poder potenciar la voz para el canto. Entonces, por ejemplo, a mí me vienen profesionales, mismos cantantes, pero me dicen, yo ya tengo mi profe de canto, pero vengo a entrenar. Entonces, trabajamos entrenamiento, trabajamos extensiones, vocalizaciones, y con el profe de canto va y trabaja técnicas, trabaja otras cuestiones. ¿Sí? Por ahí va más a lo expresivo también. A lo expresivo, al momento que cómo va a interpretar la canción, como vos lo decís, y trabaja otras cuestiones. Pero también la gran diferencia es, tengo un diagnóstico médico, me escucho la voz con difonía, acudo a un profesional que se formó en poder rehabilitar esas difonías. Y si yo quiero hacer canto, está bien, se puede trabajar en conjunto. De acuerdo, vamos viendo, dependiendo del diagnóstico, ¿no? Pero si yo quiero seguir haciendo canto, ahí está el trabajo interdisciplinario que es riquísimo, que uno puede estar dando asesoría a los profes de canto y decir, ok, está genial, pero fíjate que acá ella con este tipo de extensión tensa y hay que trabajar todavía porque no, por ejemplo, ¿no? Sigue haciendo movimientos corporales compensatorios y sigue tensando. Entonces, es un trabajo en equipo muy rico, pero es poder ver hasta dónde llega mi incumbencia. Exacto. ¿No? Y poder trabajar realmente en equipo mismo con el médico. El fonoaudiólogo no diagnostica, el fonoaudiólogo, si bien escucha, necesita la imagen, necesita ver la estructura de esa laringe, cómo se organiza para la fonación, ¿sí? Entonces, es muy rico el trabajo interdisciplinario y está bueno que se dé así, de forma colaborativa. Bueno, perfecto. Bien, entonces te agradezco por este tiempo que nos has prestado, así todos nos empezamos a poner al tanto sobre la higiene vocal, ¿no? Y un buen cuidado de nuestras cuerdas. Y bueno, a seguir entrenando y a prestarle atención a todas estas cosas y hacerlo siempre de la forma más saludable, ¿no? Para mí un gusto, Rocío, gracias por la invitación. Como te comentaba, amo esto, me encanta. Siempre que haya algún espacio donde uno pueda hacer promoción de la salud y de poder crear quizás esos disparadores para ponerse a pensar qué estoy haciendo por el cuidado de mi voz y más si me dedico y como profesional de la voz, así que encantada. Silvana, muchas gracias entonces. Muchas gracias a vos. Bien.